y cómo a medida que yo voy conociendo mi proyecto, voy también reduciendo la incertidumbre en el valor. Primero tenemos la pregunta, ¿cuánto litio hay? Entonces se hacen procesos de prospección, de exploración, de determinación del recurso, que nos da el valor del recurso de lithium carbonate equivalent en toneladas. La segunda pregunta es, ¿cuánto puedo sacar de las salmueras? Entonces se realizan estudios de bombeo, modelos matemáticos dinámicos, y nos da el valor por reserva del lithium carbonate equivalent en toneladas. La tercera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué puede pasar cuando lo saque? Entonces hacemos estudios de cuenca, balances hídricos, y nos da el valor del proyecto toneladas por año, y nos da el proyecto financiero, el BAN y el TIR. Y la cuarta pregunta que nos podemos hacer es cómo procesar la salmuera. Y necesitamos un estudio de la química, el diseño del proceso, que nos da entonces el valor por negocio, que nos da las ventas y la rentabilidad que podemos obtener. Si comparamos esas etapas con un proyecto minero metalífero, aparece otro concepto que es importantísimo en este proyecto de litio, que es el life of mine, o sea, la planificación de la vida útil de la mina. Son técnicas de planificación de la vida de la mina con un enfoque que ayuda a optimizar múltiples objetivos y decisiones sobre el almacenamiento, las restricciones prácticas de minería y modelos financieros para capital, todo con un uso de software. Y eso te define un nivel de recursos y de intensidad de producción que vas a tener. Y en el Life of Mine, para el desarrollo del proyecto, acá también hay una diferencia fundamental con lo que es el litio, porque en realidad en el litio el nivel de producción, la intensidad de producción que tú vas a poder tener, no te indica necesariamente el volumen de recursos o de reservas que tú puedes tener, sino la respuesta dinámica del sistema, porque el recurso es un medio líquido en la salmuera del Salar de Uyuni muy compleja e interactuando en condiciones bastante difíciles, en un sistema muy delicado, en un sistema vivo. Entonces el estudio de ese sistema es fundamental. Por lo tanto, hay que destacar el esfuerzo en tiempo y dinero que se da en cada una de esas etapas, que no necesariamente son proporcionadas. En general, vemos aquí en este slide que hay que balancear el esfuerzo y los recursos. Tenemos la exploración, que consume bastante más recursos que los estudios hídricos y órdenes de magnitud, más de recursos que los estudios de cuenca y los estudios de química, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el proyecto empieza, se mete muchísimo esfuerzo en el estudio de recursos, muchas veces se lo hace muy bien, pero cuando necesitamos seguir trabajando, nos quedamos sin aire o sin recursos para seguir estudiando, nos quedamos sin tiempo. Cambian las condiciones de mercado y muchas veces nos quedamos en el aire. Es que en el mercado de litio todavía no se tiene un formato demasiado claro a nivel mundial, es una industria nueva. Entonces muchos proyectos pueden quedar trabados en el medio cuando avanzan solamente en la exploración. También hay que reconocer que sí hay elementos especulativos en la bolsa de valores, naturalmente. O sea que eso también lo empiezan a desarrollar empresas que tienen un espíritu de prospección y que está muy bien porque son las que te dan la información, que después se van a necesitar para después ir armando un sistema. Pero es importante que usemos la experiencia que tenemos y tratemos de encarar esto de una manera sistémica. Entonces se necesita un modelo sistémico para ir avanzando en todos los aspectos. Hay que encarar el sistema paso a paso, pero hay que hacerlo desde una perspectiva sistémica, muchas veces paralelamente. Tenemos que tratar de llevar estos 4 elementos que son los recursos, las respuestas, la cuenca y la química. Tengo que tratar de llevar al mismo tiempo a la vez y hay que encarar el proyecto con una disciplina hidrogeoquímica. Entonces, con una disciplina hidrogeoquímica podemos avanzar en estos 4 elementos. Tenemos que balancear los recursos que tenemos para desarrollar el proyecto de manera balanceada y con un norte claro. Tenemos que diseñar un sistema de producción racional y sustentable, porque un proyecto de litio como el de Salar de Uyuni se va a quedar por mucho tiempo y necesita poder ser sustentable, o sea que se necesita crecer de manera sostenida, como hemos visto antes en el tema del suministro
y el aseguramiento es fundamental. Tenemos que asegurar el suministro, si no perdemos toda credibilidad. Entonces necesitamos tener un campo sólido y en eso nos ayuda mucho la comunicación. Muchas veces no es el fuerte de los ingenieros y no se puede explicar, no se logra explicar bien acerca de la minería del litio para las gentes, las instituciones, los universitarios que necesitan entender mejor lo que se está haciendo. Por ejemplo, en el tema del medio ambiente, en el tema de las relaciones con las comunidades que están ahí alrededor. Justamente, si nosotros avanzamos paso a paso, sin la idea clara del proyecto, o sea, si lo encaramos por partes, las áreas de medio ambiente y social comunitaria, que son áreas que hablan con los stakeholders, o sea, con el Estado, con las partes interesadas, tienen un mandato, que es conseguir el permiso medioambiental o el permiso de construir de las comunidades. Y en realidad el objetivo es ese, pero ahí podemos tener éxito y traemos el permiso. Pero de a poco vamos avanzando, que en el proyecto nos damos cuenta que se vuelve complicado. Entonces, hay que empezar desde el principio con tener las ideas de medio ambiente claro y las relaciones con las comunidades mucho más claras, porque si no le resta credibilidad al proyecto. Si lo encaramos como un sistema, el riesgo es mucho menor de cometer estos errores. La coordinación con las comunidades y con los temas del medio ambiente debe hacerse todos los tiempos y en todas las gerencias. Otro tema entonces que quería tocar es el problema de la cadena de valor. Por último, generar valor no necesariamente implica seguir una cadena de valor. La pregunta es, ¿qué tenemos que producir? Carbonato de litio, cátodos, baterías. Generar valor no siempre quiere decir seguir la cadena de valor. Por ahí podemos crear valor creciendo de manera horizontal. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el ejemplo de Nokia, que era una empresa forestal. O sea, la empresa Nokia, que fue creada en 1865 en Finlandia, era una fábrica de pulpa de madera para la producción de papel. La compañía tuvo un gran despunte debido a la ola de industrialización imperante en toda Europa, que elevó el consumo de papel y de cartón. Y a su alrededor se establecieron asentamientos humanos y experimentó una expansión horizontal debido a que en 1898 una fábrica de caucho finlandesa empezó a producir zapatos en esa región, porque esa empresa se convirtió en vecina de Nokia, porque vieron que la disponibilidad de energía hidroeléctrica en la zona era muy amplia y eso atrajo a muchas empresas esa disponibilidad hidroeléctrica. Y en 1920 los fabricantes de caucho empezaron a utilizar el nombre de Nokia como una marca. Y después hubo una fábrica de calzados, de neumáticos, de caucho, que comenzó a producir también partes industriales y fue adquirida por ese conglomerado y comenzaron a producir cables, ya que se necesitaban para redes telefónicas y telégrafo. Y después la empresa, 2 años después, el grupo Nokia se convirtió en la primera empresa en introducir un sistema de pulsos y se colocó en la vanguardia de sus competidores. Y luego se convirtió en líder de celulares, que ya conocemos la historia. Entonces hay que tratar de crear valor donde eres bueno, y la cadena de valor lo define el usuario final, no necesariamente el que produce. Es el usuario final el que decide cuál es esa cadena de valor. ¿Conviene sacrificar un margen de utilidad para ganar volumen? Ese es el trade-off que tenemos que decidir. No existe, por ejemplo, el grado batería que nos hablan algunas veces, porque son especificaciones del cliente final y cada cliente final tiene su grado batería, porque no hay un estándar mundial todavía. Creo que estamos en una batalla por los estándares. En Europa se están por definir un estándar europeo, o hay un estándar asiático, uno americano tal vez. Estamos solamente al principio de esta nueva industria. La calidad final del litio no es la cantidad de litio, sino la estabilidad de las impurezas. Ahí está el desafío grande. Entonces, ¿cuánto de boro quieres o de magnesio? Esa es la respuesta que podemos dar. Desde la salmuera se puede hacer productos de alta calidad, como el cloruro, carbonato de litio o el hidróxido de litio, en volúmenes considerables. Y ahí tenemos la oportunidad de ganar lugar en algo en que ya sabemos cómo hacerlo, ya estamos haciendo. Si nosotros conocemos la química desde la salmuera, es más sencillo lograr el nivel de especificaciones que me pide el cliente. Entonces podemos ir a negociar directamente con el cliente.
Y ahora están apareciendo las megafactories que han empezado Tesla en Estados Unidos, pero se calcula que van a haber unas 20 megafactories en Europa, ni que hablar en China. Entonces podemos tratar de coordinar directamente con el cliente, hablando de calidad y de las necesidades insatisfechas que tiene el consumidor. Por lo tanto, en conclusión, ¿cuáles son las oportunidades que tiene Bolivia en este nuevo mercado? Es que primero hay que aprovechar en nuestras capacidades, buscar un desarrollo más equilibrado de los proyectos y diseñar sistemas de producción racional y sustentables y buscar mayor recuperación, como ya lo dijimos. Entonces tratar de, si no tenemos el grado de pureza que puede tener otro salar, podemos compensarlo con un mayor grado de recuperación. El segundo punto de conclusión es que hay que sacar jugo al upstream. Entonces el porcentaje de litio no es lo que define la calidad. Hay que comenzar a hablar de ppm y de ppb. ppm son las partes por millón y ppb son las partes por billón, entendido por billón los miles de millones. Pues las tecnologías de las baterías no son maduras. Todavía estamos en una industria que está creciendo y piden flexibilidad a los productores. En realidad ellos son los que van a decidir de una manera que cada año cambia, ¿no? Según el grado de tecnología, cuál es el porcentaje de las partes por billón que necesita. Y por último, sacar el jugo al upstream significa que no es solo el precio lo importante, sino también es el análisis del ciclo de vida o el Life Cycle Assessment que hay que diseñar para el Salar de Uyuni. La tercera conclusión importante es que hay que usar la tecnología que agregue valor. Entonces usar la tecnología donde agregue valor. La química de la salmuera define el flow sheet, como hemos visto, y desde ahí podemos seleccionar las tecnologías y no al revés. Entonces, por lo tanto, no hay una dicotomía, un trade-off entre usar el sistema tradicional de piscinas de evaporación o nuevas tecnologías que usan directamente laboratorios para acortar los tiempos. Son complementarios definitivamente. Y otro punto importante es guiar el desarrollo. Guiar el desarrollo quiere decir que hay que regular promoviendo nuestros diferenciadores sobre base de la transparencia y del respeto. Entonces, identificar cuáles son nuestros diferenciadores y hay que expresarlo de manera transparente, porque eso crea credibilidad y eso crea valor para nuestros clientes. Se entiende que ha habido mucha discreción, confidencialidad en la etapa de desarrollo de la primera fase, pero para el desarrollo de la segunda y tercera fase tiene que haber una total transparencia. Y también guiar el desarrollo quiere decir que los proyectos de litio ayuden a desarrollar el Salar de Uyuni, pero también toda la zona que está alrededor, porque no podemos pensar que vamos a poder tener un proyecto sostenible si no hay un resultado en el cambio de vida de la gente que produce quinoa, que produce llama de alpaca y en su educación, en su salud. Entonces, por lo tanto, en conclusión, las oportunidades son aprovechar la experiencia que tenemos y las capacidades que tenemos. Hoy es hoy. Usemos las capacidades que tenemos hoy, no las que vamos a tener dentro de 10, 20 años. Ya es muy tarde. Sacarle el jugo al upstream. Entonces hay que hay que aprovechar que la tecnología de la batería no es madura, por lo tanto podemos ser flexibles hasta satisfacer la necesidad de calidad que necesita el cliente. Tercero, usar la tecnología donde agregue valor. La química de la salmuera define el flow sheet.
Entonces, si conocemos bien nuestra química, nosotros vamos a poder elegir la tecnología más apropiada, porque no hay salares iguales. Cada salar, como ente vivo, necesita su propia tecnología y por lo tanto lo que podemos desarrollar va a estar patentado, es una propiedad intelectual que pertenece a Bolivia. Cuarto, guiar el desarrollo, entonces promover nuestros diferenciadores sobre una base de transparencia. En la tercera, cuarta fase, tiene que haber transparencia y confianza con el cliente y respeto para que eso nos diferencie con los salares de Chile, de Argentina y por lo tanto, por último, desarrollar toda la comunidad que se encuentran alrededor de Salar de Uyuni. Bueno, hoy vamos a hablar de las oportunidades del litio, vamos a hablar de las etapas del desarrollo del proyecto y de la creación de valor. ¿Cuáles son las oportunidades más importantes que tiene Bolivia? Nos vamos a enfocar en las etapas de desarrollo del proyecto y en la creación de valor. Primero entonces las etapas en el proyecto de litio. Un tema importante son, aquí vemos un esquema muy resumido de algunos de los pasos que tenemos que ir haciendo para llevar a cabo un proyecto. Fíjense que abajo hay una idea de cuáles son los elementos que dan valor al proyecto y cómo a medida que yo voy conociendo mi proyecto voy también reduciendo la incertidumbre en el valor. Primero tenemos la pregunta ¿cuánto litio hay? Entonces se hacen procesos de prospección, de exploración, de determinación del recurso que nos da el valor del recurso de lithium carbonate equivalent en toneladas. La segunda